Es cierto, no puedo dejar de referirme a que en un par de años estaré cumpliendo 40 años de mi contacto primero con la farmacocinética, es decir, es una disciplina que amo mucho, es una vocación dentro de las ciencias farmacéuticas, y es una disciplina que, como tú lo dijiste, Jaime, al momento en la previa media hora, forma parte del contexto que hace a la bioequivalencia como metodología de evaluación de medicamentos. Para entrar en tema, y tratándose de Chile, el anfitrión de este webinar, no quiero dejar de reconocer al pionero de la farmacocinética y biofarmacia en Sudamérica, que es precisamente el doctor Aquiles Arancibia de la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile. Arancibia, en sus primeros tiempos, de mi conocimiento, hizo una recorrida por diferentes países de Sudamérica, y en ellos Uruguay estuvo dentro de la agenda, y recuerdo sus primeras apariciones y mi primer contacto con él. Poco tiempo después, creo, llega al Uruguay el profesor Jean-Marc Ayage, con el cual establecemos una relación muy, muy estrecha, tanto académica como personal, y a la postre él será quien, a partir del año 1984, con mi estadía en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Clermont-Ferrand, en Francia, Universidad de Auvergne, yo hago mi contacto con las ciencias. Aquí tenemos entonces la ciudad de Clermont-Ferrand, la facultad, y desde ese momento, después de haberme diplomado en estudios superiores de biofarmacia, hago en un proceso mixto Francia-Uruguay el desarrollo de mi tesis doctoral, para que en 1989, con el título habilitante de PhD, profesor doctor en química, según nuestra universidad, que me enorgullece haberlo generado dentro de mi país, y cuyo exponente más calificado en la asignatura y en el contexto de esta disciplina está organizando contigo, Jaime, este webinar. En el año 1983 que llego a Francia, y en el 1984, una secuencia de eventos que tuvo su origen en 1981 en la propia ciudad de Clermont-Ferrand, con el primer Congreso Europeo de Biofarmacia y Farmacocinética. Me lo perdí porque no conocía el contacto, pero no me perdí el que empezó a ocurrir periódicamente en Europa. Asistí al segundo, en Salamanca. Luego el tercero fue mi profesora de farmacocinética en Uruguay. En el cuarto, quinto y sexto, desarrollados en Ginebra, Bruselas y Atenas respectivamente, asistí. Me agradó muchísimo el formato de este tipo de congresos, y ya pensaba en aquel tiempo que trataría de reproducirlo de alguna manera aquí en Sudamérica. El último de estos eventos fue en Jerusalén en el año 1999, y luego se produce a inicio de este siglo, en el 2003, la jubilación del profesor Jean-Marc Ayage, y entonces me propuse tomar la posta en el desarrollo de estos eventos. Y tú hacías referencia, Jaime, el inicio de nuestro contacto en el último de estos 3 eventos que desarrollamos en Sudamérica, llamados Congresos Sudamericanos de Biofarmacia y Farmacocinética, que en cierta medida se fueron haciendo acompañando otros eventos de mayor porte que se iban sucediendo en estas regiones. Por ejemplo, el primer Congreso Sudamericano de Biofarmacia y Farmacocinética coincidió con uno de los congresos de la Federación Farmacéutica Sudamericana, que fue en el 2010 en la ciudad de Porto Alegre, y ahí tuve el gusto de conocer a Maribal Bermejo, que hoy nos va a deleitar con su presentación. El segundo congreso, también en el marco de la Federación Farmacéutica Sudamericana, se desarrolla en Montevideo, en nuestro país, y el tercer congreso es el que tú, Jaime, mencionabas como encuentro entre ambos, y en el cual estuvimos pensando, incluso contigo y con Marianela Gay,
la posibilidad de desarrollar un cuarto evento en la ciudad de Santiago. Pero bueno, las cosas van evolucionando de la forma que es posible llevar a cabo, y creo que con el inicio de esta red de farmacometría es un buen marco para poder seguir avanzando en estos temas. Aquí, en el año 2015, obtuve esta fotografía que la sacó nuestra compañera científica, lamentablemente no la tengo en la foto, que es Nicoletta Fotaki, y aparecemos en esta imagen el profesor Jean-Marc Ayage con su señora esposa, quien ahora dirige el departamento que me tocó en su momento dirigir, que es la profesora Marta Vázquez, también es la directora del Centro de Evaluación de Bioespectral y Bioequivalencia, mi primera tesista, y un valor fundamental en el desarrollo de la disciplina. Juntos hicimos lo que podríamos llamar una familia científica en nuestra Facultad de Química. Luego tenemos de Porto Alegre, quien va a ser la anfitriona, me imagino, de la próxima reunión de la red. Y ahora la vejez me ha hecho olvidar el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, ya va a aparecer, que fue discípula de justamente Hartmut Derendorf, que lo está aquí, y en Salamanca coincidimos con el actual profesor Eduardo Mariño, y también hicimos un estrecho contacto de relación científica y personal. Teresa Dalla Costa. Teresa Dalla Costa, muchísimas gracias, Manuel. Estaba esperando que lo dijeras en el momento que la estaba señalando con el puntero para no cometer ese gafe imperdonable de no recordar una brillante científica, amenizando, y ya lo ha hecho, muchas enriquecedoras reuniones de la red. Y gran promotora de Reddit también. Gran promotora de Reddit desde Porto Alegre, sí. Exactamente. Bueno, y ahora entrando al tema y dejando a un lado las fotografías que siempre son muy gratas de recordar, me voy a referir a lo que es la bioequivalencia. Y la bioequivalencia, en cierta medida, trata el tema central, que es la calidad del medicamento. Y los medicamentos tienen calidad cuando son efectivos y seguros. Tanto más efectivos cuanto mayor es la dosis, pero tanto más seguro cuanto menor sea la dosis administrada. La dosis es el elemento que permitió a un producto aparecer en el mercado como medicamento efectivo contra la enfermedad que se está intentando resolver. Y es así que ese medicamento que inaugura la vida de esa molécula tiene una protección de patente que todos sabemos, que tiene un periodo de vigencia y al cabo del cual se deja liberado para que los demás fabricantes de medicamentos puedan hacer uso de esa molécula y introducir al mercado los que hemos llamado en un momento medicamentos copias, o lo que habitualmente se conoce como medicamentos similares. Quiere decir que esos medicamentos que aparecen luego de caducar la patente en los países donde rige la protección de patente, que no fue el caso de nuestra Latinoamérica, en el cual, por ejemplo, Uruguay y gran parte de Sudamérica, no había una ley de patente, no había necesidad de respetar ningún trato universal respecto a la comercialización de estos medicamentos, y nuestros países se vieron beneficiados y perjudicados al mismo tiempo de poder, como beneficio, disponer de un medicamento que en el mundo estaba protegido por patente, pero en Uruguay ya lo teníamos disponible a las pocas semanas de haber salido el original. Y por desgracia, porque nos hemos contentado con el solo hecho de verificar la cantidad, o sea, la dosis del producto como baluarte en el respeto a la calidad del producto. La dosis entonces era, en un tiempo pasado, en lo que determinaba la calidad de ese producto, aparte de otros controles físico-químicos que ustedes ya bien conocen. Así tenemos entonces que aparecen productos similares que podríamos llamar equivalentes farmacéuticos, que son aquellos que contienen el mismo ingrediente activo, en la misma forma farmacéutica, con las mismas dosis y que están destinados a la misma aplicación terapéutica. También habían alternativas farmacéuticas. Hoy ya se definen alternativas farmacéuticas como aquellos que contienen la
misma cantidad molar de la misma entidad química activa, pero que difieren en la forma de dosificación, pueden no llegar a ser la misma forma farmacéutica, o que difieren también en la forma química, pueden no ser el mismo ingrediente activo, sino una diferente sal, ésteres, etc. Esto de alternativas farmacéuticas para mí va a ser un elemento muy importante al cual me voy a referir al final de la presentación. Entonces, cuando vamos a repasar lo que queremos circunscribir en el tema calidad y repasamos farmacocinética, nos estamos dando cuenta que la dosis que administramos ingresa al sistema, al individuo, pero no toda la dosis alojada en la forma farmacéutica entra para poderse distribuir en los distintos compartimientos, entre los cuales, llegando a los lugares donde se encuentran los sitios de acción, que le denominamos biofase, que normalmente no se encuentra en el espacio intravascular, son las que van a desencadenar la respuesta farmacodinámica, que es en definitiva para la cual usamos medicamentos. Entonces el punto no es la dosis, el punto está en la biodisponibilidad de dicha dosis. Esto fue un punto que nosotros lo aprendimos, lo comprendimos desde el inicio de la década del 80, el mundo lo comprendió durante la década del 70, y como siempre las cosas llegan a nuestras regiones con un tiempo posterior, en general unos par de años o 10 años, como puede llegarse a comprender por lo menos el concepto. Demoró mucho más en implementarse en nuestra región el tema de la evaluación de la biodisponibilidad de estos medicamentos similares para poder decir si tiene el producto similar la calidad que se requiere o igual a la del producto original. Para poder armonizar esta disciplina y esta forma de evaluar la calidad de un medicamento, la Organización Mundial de la Salud comenzó a trabajar para poder armonizar las diferentes regulaciones que en los diferentes países del primer mundo, o los países altamente industrializados, ya venían cumplimentando, como les digo yo, desde la década del 70, principios de los 80. Entonces, es así que luego de una reunión de expertos, se lanza el reporte número 40 en el año 2006, donde se explicitan el mínimo común denominador que deberían tener todas las regulaciones nacionales en el mundo. Y es así que a partir del 2007, Uruguay hace uso de esa base regulatoria para elaborar nuestra regulación nacional. Y desde el 2008 se instala el Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos de la Universidad de la República, que tuve el honor de dirigir hasta el año pasado, que me retiré de la universidad como profesor activo. Actualmente estoy como profesor libre, y en esta corta periodo de tiempo tengo la experiencia no tan grata, pero sí muy rica para poderles a ustedes presentar cómo nos encontramos en Sudamérica y hacia dónde percibo yo que deberíamos dirigirnos. Luego, en el año 2015, se hace una actualización de ese reporte, apareciendo el número 49. Allí tienen todo lo que desean saber desde el punto de vista técnico. Yo lo que me voy a referir en este momento desde el punto de vista científico, qué se esconde detrás de esa técnica y qué parte de la técnica todavía no captó de lo que es científicamente relevante. Entonces, poseen la misma biodisponibilidad los equivalentes farmacéuticos y las alternativas farmacéuticas, como está dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, se ponga en práctica en los diferentes países, cuando esos productos equivalentes farmacéuticos y alternativas farmacéuticas han sido certificados como bioequivalentes. Todo el mundo entiende de que sí, pero en realidad lo que les tengo que explicar es que no. ¿Y por qué no van a tener la misma biodisponibilidad? No pueden tener la misma biodisponibilidad porque iría en contra de un principio sagrado de los organismos vivos y de todo lo que es la naturaleza. No hay dos cosas idénticas en la naturaleza. Por lo tanto, no podríamos pretender
si queremos favorecer la competencia a través de medicamentos similares, de igual calidad, o de similar calidad, como quieran llamarle, deberíamos evitar que esos similares fueran fabricados por el mismo propietario del original. Si no, estaríamos encubriendo una falsa competencia. Y como van a participar diferentes actores en la producción de esos medicamentos similares, a las cuales se les va a testear si son realmente de similar biodisponibilidad al producto original, es razonable que no podamos exigir y no debamos exigir idéntica biodisponibilidad. Entonces, ¿hasta cuánto podemos apartarnos de la biodisponibilidad del producto original, que pasa a ser la referencia en la mayoría de las test de bioequivalencia? Y bueno, eso es un punto arbitrario que se decidió consensuar en el famoso más menos 20%. Un más menos 20% que para los fármacos que estaban en uso en esos tiempos donde se generó esta norma, implicaba, y para las formas farmacéuticas que estaban vigentes como medicamentos que contienen esas moléculas, estaba aquellos de estrecho margen terapéutico no podrían haber salido al mercado si la máxima concentración está en el territorio de toxicidad y que la mínima concentración de un régimen posológico habitual, estándar, estuviera dentro de la región de ineficacia. Es decir, que ese medicamento, para que tuviese éxito y pudiera haber ingresado al mercado, evidentemente debería tener un margen que lo distanciara de la concentración mínima tóxica o máxima tolerable y que también lo distanciara de la concentración mínima eficaz. Entonces, habiendo posibilidades de apartarse en su biodisponibilidad un poco, había que definir cuán poco o cuán mucho, mejor dicho, le podemos permitir de diferencia. Y ahí aparece el más menos 20%. Y entonces uno ilustra en esta figura los márgenes de aceptación de desvío de la biodisponibilidad. Eso queda después implementado desde el punto de vista estadístico en poder estimar cuánto vale el cociente de medias para una característica farmacocinética específica, como por ejemplo la concentración máxima, el cociente de medias poblacionales del producto que estoy testeando antes de salir al mercado y del producto de referencia, que es el producto que normalmente está en el mercado y que, como les decía, era el producto original. Entonces, la estrategia de evaluación consiste en un ensayo clínico en el cual, a partir de una muestra de voluntarios sanos, no pacientes, voluntarios sanos, poder estimar a partir de las medias muestrales, las medias poblacionales y en particular el cociente de esas medias. ¿Por qué el cociente y no la diferencia? Es una historia que ya la conocerán y no es el momento para referirme a ello. Pero si yo aceptaba una diferencia de más o menos 20%, ustedes van a entender fácilmente que el cociente que yo debo aceptar es de entre 0,8 y 1,25. ¿Por qué no 1,2? Porque el inverso de 0,8 da justamente 1,25. Entonces no importa quién ponga en el numerador y en el denominador, allí está establecido el intervalo al cual yo permito distanciar la media poblacional del producto test de la media poblacional del producto de referencia. Y para hacer eso debo estimar un intervalo de confianza, mejor dicho, calcular un intervalo de confianza para poder decir que el cociente de las medias poblacionales se va a encontrar con esa probabilidad de 90% entre esos márgenes. A esto es lo que llamamos bioequivalencia promedio y esto es lo que se exige en todo el mundo. Tal diferencia de biodisponibilidad entre medicamentos bioequivalentes, ¿a cuánto equivale en rendimiento terapéutico? Acá tengo lo que todo conoce como la parte fundamental, axiomática de la terapéutica, que es los efectos son consecuencias de las concentraciones. Entonces acá tenemos la ventana terapéutica graficada de una manera diferente, en el cual acá ponemos las concentraciones del fármaco y en la ordenada la intensidad de un efecto. Puede ser el efecto terapéutico el que buscamos, y obviamente que las moléculas de fármaco no tienen un único efecto,
sino que van a producir efectos que no buscamos y que no deseamos, y que se van a producir a más altas concentraciones. Y acá tenemos, por ejemplo, la curva de dosis, efecto concentración, de una acción secundaria que no deseamos. Entonces la ventana terapéutica está enmarcada entre la mínima concentración para obtener una intensidad de efecto deseable y la mínima concentración que nos permita evitar la intensidad de un efecto no deseable. Entonces, como ven, la relación entre efecto y concentración no es lineal, y una distancia de esta magnitud puede traer aparejado una distancia mucho mayor en las intensidades de efecto. Si nos concentramos en esta franja de 12 a 18, vemos que las concentraciones aumentó un 50%, sin embargo, estaríamos en el techo del efecto máximo deseable y por lo tanto pueden diferir incluso mucho más y no haber apreciable diferencia de intensidad de efecto, pero sí vean la muy apreciable diferencia de intensidad de efectos secundarios. Quiere decir que concentraciones y efectos, por estar relacionados de manera no lineal, hacen de que el concepto de bioequivalentes no debería ser extrapolable a equivalentes terapéuticos como se dice en esa regulación de la OMS y que todos repetimos sin habernos puesto especial atención a lo que significan las palabras y de dónde surgen esas palabras y en qué contexto. Lo que sí han demostrado en un estudio de bioequivalencia, los dos productos que se compararon, es que han mostrado la misma calidad biofarmacéutica, es decir, similares biodisponibilidades, dentro de lo aceptable, permitido de esa distancia que les hablé. Esto habilita, por tener similar calidad, habilita a intercambiarlos al momento de iniciar un tratamiento, pero no durante el transcurso del tratamiento. Eso es algo que se nos olvida, y eso es algo que no respetamos, y eso es algo a la cual nos lleva a un punto que va a jugarnos en contra para aquellos que siempre pregonan de que la bioequivalencia no sirve para nada. Porque si yo lo cambio, un producto bioequivalente por otro, por el original lo cambio por un producto bioequivalente, en algunos individuos se observan consecuencias no deseables en dicho cambio, consecuencias clínicas no deseables. Pero para comprender esto, en un grado mayor incluso, es preciso recordar que incluso para un medicamento original, cuando se establece un régimen posológico, esa posología va a calzar de manera diferente en cada uno de los individuos de la población. Acá ustedes van a ver que para este individuo, mayor clearance, porque depura más intensamente esa molécula, que este otro individuo que tiene menos clearance, lo depura menos, las concentraciones que se observan de esas moléculas de fármaco van a estar más cerca del límite superior de la ventana terapéutica o más cerca del límite inferior de la ventana terapéutica. Y hay otros individuos que con este régimen posológico caen fuera de la ventana terapéutica. ¿Quiere decir que esos individuos no podrían utilizar ese medicamento? Sí, lo pueden usar, pero en otro régimen posológico. Entonces, en definitiva, un medicamento puede ser utilizado por todos los individuos de esa población, pero un grupo de esos individuos a una determinada posología y otros grupos de individuos a otra determinada posología y así sucesivamente. Lo que es importante tener presente es que si nosotros aceptamos una diferencia de más o menos 20%, podría suceder que al individuo cuyas concentraciones le están siendo efectivas y seguras, al cambiar por ese medicamento bioequivalente, podría llegar a tener concentraciones ya no seguras. Lo mismo podría hablar si lo intercambiara con otro individuo, en otro individuo donde sus concentraciones están por debajo y la diferencia de biodisponibilidad no es en más, sino que es en menos de 20%. Entonces, queda clarísimo que bioequivalencia y equivalencia terapéutica no es lo mismo, porque la equivalencia terapéutica le va a interesar a cada uno de los pacientes. Y cada uno de los pacientes lo va a percibir de acuerdo a cómo el fármaco, ese producto alternativo, está incidiendo en su calidad de vida y en la recuperación de su enfermedad o en la aparición de problemas que no deseábamos. Es decir, hasta aquí repasé lo que es la bioequivalencia promedio, y es la que se exige y es la que deberíamos hacer, como les voy a contar seguidamente. Después está
El otro hecho, no solamente evaluar en cuánto se distancian los valores medios, sino en cuánto se diferencian las variabilidades de cada producto. Podemos tener un producto de referencia que tenga una dispersión de resultados determinada y un producto de test que tenga una dispersión mayor. Es decir, que desde ese punto de vista la calidad del producto test no sería aceptable, si bien cumplen un distanciamiento en sus medias razonable y aceptable. Y es así que se implementa o se intenta implementar en algunos países lo que llamamos bioequivalencia poblacional. Para poder concluir de que dos medicamentos son bioequivalentes poblacionales, ya el diseño experimental no es exactamente el mismo que la bioequivalencia promedio, requiere repetición de la administración en los mismos. Los protocolos se encarecen tanto económicamente como éticamente. Acá, entonces, volviendo al tratamiento estadístico, vemos que cuanto mayor es el número de individuos que participan de la muestra, el intervalo de confianza del 90% se hace más estrecho, surge de esta fórmula que ustedes ven de cómo calcular los márgenes de ese intervalo de confianza, y por lo tanto vamos a tener un más certero juicio de la bioequivalencia. Pero cuanto mayor es la varianza residual de la ANOVA que se pone en práctica en este tipo de estudios, vamos a tener intervalos de confianza más amplios y va a ser más difícil poder concluir la bioequivalencia. Pero esa ampliación del intervalo de confianza no solamente dificulta concluir bioequivalencia, sino que también trae aparejado otro concepto allí incluido, y es el que les voy a referir en este momento. La discriminación de biodisponibilidades ¿es siempre aleatoria o existe alguna razón individual que la determina, que la sesga hacia algún lado? Es decir, lo que yo quiero decir, si un individuo determinado que recibe los dos productos ve que diferencia en biodisponibilidad tanto, el producto test tiene más biodisponibilidad que el producto referencia. Si yo lo repitiera el ensayo varias veces, concluiría, después de descartar esa variabilidad y dispersión de resultados, que siempre la media del test es mayor que la media de la referencia. ¿Eso ocurrirá así en todos los demás individuos? Bueno, ese punto lo hemos podido nosotros trabajar, que ya en el mundo se hablaba de este gran problema, y nosotros hemos podido trabajar en nuestra corta experiencia en nuestro centro de bioequivalencia. Por ejemplo, un ensayo que no vale la pena referirnos a qué fármaco nos estábamos abocando, encontramos que hombres y mujeres tenían como cociente medio test referencia un valor determinado y en las mujeres otro valor. Y esto es llamativo, es como si dijéramos, los individuos no todos van a discriminar de igual forma. ¿Y qué es lo que hace que un individuo discrimine diferente a otro individuo? No sé, alguna característica. La característica más obvia que se nos ocurrió estudiar en nuestras investigaciones fue lo que genéticamente determina ser hombre o del sexo masculino o ser del sexo femenino. Y otra cosa hemos encontrado, que esta diferencia que forma parte de la base fisiológica que nos diferencia sexualmente, en el tracto digestivo en particular, que es donde se hace la mayor cantidad de estudios de bioequivalencia, medicamentos destinados a la vía oral, las mujeres y los hombres no tienen el mismo desempeño fisiológico a nivel del tracto digestivo. Sin embargo, hemos encontrado que hombres y mujeres, si son administrados los medicamentos, estos que comparamos en condiciones de administración coprandial, es decir, junto con las comidas, allí las diferencias en el cociente medio test referencia de hombres y mujeres se aproximaron al punto tal de no haber diferencias significativas entre los sexos. Y no solamente se acercaron los valores de cocientes de medias, sino que también disminuyeron las dispersiones de los resultados de esos cocientes de media. Es decir que, según cómo administramos el medicamento, podemos tener respuesta diferente. Primero, si lo administramos
en ayunas, como es que se recomienda en la enorme mayoría de las veces para los medicamentos de liberación inmediata, es donde vamos a encontrar, o hemos nosotros encontrado, las mayores diferencias. Pero no siempre se administran los medicamentos en ayunas en el uso cotidiano clínico. A veces se administran con comida, a veces se administran en ayunas, es decir, a veces se administra de mañana, una dosis, otra dosis en la noche, es decir, y los estudios de bioequivalencia solamente se circunscriben a la administración en la mañana y en ayunas, lo cual queda muchísimo por resolver de que nos haga posiblemente equivocarnos a la hora de decir que vayan a ser equivalentes terapéuticos. Sin duda nos vamos a equivocar utilizando los medicamentos genéricos que le llaman a los productos bioequivalentes hoy en día. Lo que en ciencia se identificó como subject by formulation e interaction, nosotros encontramos que dentro del subject el sexo era una de las razones. En los Estados Unidos fue donde primero leí la preocupación por estos problemas de la interacción, formulación, sujeto, es que decidieron implementar toda una metodología para poder concluir la bioequivalencia individual. Pero ahí el protocolo no solamente se incrementa en que una de las formulaciones debe ser administrada más de una vez, sino que las dos formulaciones administradas más de una vez, y bueno, no viene el caso ahora referirme a eso. Es lo que se llama bioequivalencia individual. Entonces, bioequivalencia poblacional y bioequivalencia individual están muy lejos de aplicarse en Sudamérica. Si recién estamos entrando a la bioequivalencia promedio, y en nuestro país, por no decir más cosas profundas y que me duelen, estamos lejísimos de haber cumplimentado, y me supongo yo que varios países hermanos de Sudamérica estamos todavía aún lejos de poder cubrir a todos los medicamentos similares, haberles hecho el estudio de bioequivalencia. Entonces la bioequivalencia promedio ha sido ya un desafío muy grande para nuestra región. Si pudiéramos alcanzar la plena certificación de medicamentos bioequivalentes promedios para todos los fármacos, habremos dado un salto enorme de calidad. No siempre se requiere hoy en día, si uno lee las pautas que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los que están en las regulaciones de los diferentes países en los cuales nosotros habitamos, no siempre se requiere hacer un ensayo de bioequivalencia in vivo, que es redundante, porque la bioequivalencia es solamente in vivo, pero vamos a ponerle el adjetivo calificativo de in vivo a cuando se utilizan seres humanos para evaluar las biodisponibilidades, sino que también se nos ha permitido admitir ensayos in vitro de disoluciones, particularmente, para ciertos fármacos según la clasificación biofarmacéutica que les tocó en suerte, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Tampoco voy a entrar en eso, pero ustedes ya lo conocen muy bien. Quiere decir que para poder cumplimentar la bioequivalencia promedio, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud, necesitamos hacer todos los estudios in vivo. Algunos pueden ser in vitro, y aún así nos está resultando difícil cumplimentar para todos nuestros medicamentos la evaluación de bioequivalencia. Existen costos económicos y costos éticos en los estudios de bioequivalencia, por cierto que existen. Y entonces algunos, en base a esta disyuntiva, dicen bioequivalencia lo hacemos o bioequivalencia no la hacemos. Quizás esto parezca para Maribal un resabio de anacronismo en nuestra cultura, de si nos estamos cuestionando de hacer bioequivalencia en estos momentos en Sudamérica. Pues sí, nos estamos todavía cuestionando si es realmente valioso hacer estudios de bioequivalencia, en base fundamentalmente a los costos económicos y a los costos éticos. ¿Por qué costos económicos? Porque los estudios de bioequivalencia cuestan unos pesos. ¿Y por qué costos éticos? Porque les vamos a dar los medicamentos que vamos a estudiar la biodisponibilidad a individuos que no necesitan esos medicamentos, que son los voluntarios sanos. Ahora, díganme ustedes y razonen. Nosotros no corremos costos éticos cuando le vamos a dar a un paciente que sí requiere medicamento un producto similar que no sabemos acerca de su calidad biofarmacéutica. Creo que los costos éticos ahí son mucho mayores que los costos éticos de hacer los estudios en voluntarios sanos. Y los costos económicos que tienen los estudios de bioequivalencia, si bien valen un cierto número en pesos, no tendremos también más costos incluso cuando un producto bioequivalente, no bioequivalente, un similar que nos haya estudiado la bioequivalencia, acarrea alargamientos de tiempo de internación, apariciones de efectos que no imaginábamos que iban a ocurrir, es decir, unos gastos éticos y económicos mucho más grandes si no hacemos bioequivalencia a que si sí hacemos bioequivalencia. Pero como tiene costos hacer bioequivalencia, tanto económicos como éticos,
aparece, y ahí viene lo que seguramente Manuel les va a comentar, y lo que esta tarde van a trabajar con Jaime, que podríamos vislumbrar otro camino, otra gestión que produzca menores costos e incluso apuntar a objetivos mayores. Recuerden que nosotros tenemos asegurado la calidad biofarmacéutica solamente, y no esa calidad terapéutica que, aunque se pregona, no la podemos consolidar con los estudios de bioequivalencia hoy en día. Entonces, los estudios de disolución in vitro son una herramienta fundamental para aproximarnos a la gestión de ese nuevo escenario de bioequivalencia, simulando lo que ocurre en el tracto digestivo a partir, por ejemplo, del más simple de los procedimientos, como el vaso de disolución y paleta giratoria, o dispositivos más sofisticados o incluso aún más de los que va a presentar Maribal, para poder simular qué ocurre dentro de nuestro tracto digestivo y poder ensayar nuestros medicamentos en estos dispositivos y poder hacer una presunción de lo que va a ocurrir in vivo. Ahora, lo que va a ocurrir in vivo se puede presumir a partir de los resultados de disolución, o se puede proyectar a partir de esta novel estrategia que son los modelos basados en la fisiología, en el cual modelos farmacocinéticos que incluyen tantos compartimientos como tejidos querramos desglosar nuestro organismo, a partir de algoritmos de cálculo, que yo acá sintetizo lo fundamental, en el cual se puede predecir las concentraciones venosas en cualquiera de nuestras venas, las concentraciones arteriales, obviamente iguales en todas las arterias que conducen la sangre, pero lo más importante, las concentraciones tisulares, porque como dijimos, los sitios de acción normalmente no se encuentran en el espacio intravascular, mayormente se encuentran en el espacio extravascular. Y estos CT refieren precisamente a esas concentraciones, a las concentraciones en el espacio extravascular y en algún punto específico que podríamos incluso complicar estos modelos fisiológicamente basados para poder discernir en cuál punto específico de ese extenso espacio extravascular. Entonces aquí nosotros vemos que administramos la dosis simuladamente a un individuo, podemos proyectar cómo va a ser la biodisponibilidad en base a esos estudios de disoluciones in vitro, y pudiendo calcular cuáles serían las concentraciones en el espacio extravascular, podríamos vislumbrar la intensidad de un determinado efecto. Porque la intensidad de un efecto no está relacionada con las concentraciones plasmáticas, como yo le mostré en una de las primeras diapositivas, sino que la intensidad de un efecto está relacionada con las concentraciones en la biofase. Y son las concentraciones que jamás hemos medido en los estudios de bioequivalencia, y son las concentraciones que nos va todavía a demandar mucho tiempo para poder medirlo. Yo creo que a esta altura no tanto, porque la tecnología aumenta de tal manera que no es preciso sacar muestras del lugar donde uno quiere medir, sino que se puede ver de otra manera, que sería interesante referirnos, pero el tiempo no me lo permite, y además no soy un avesado conocedor de esas disciplinas. Entonces estaríamos arribando a la calidad terapéutica de los productos similares, no para hacer más restrictiva la comercialización. Yo considero que la bioequivalencia promedio ya cumplió el gran objetivo de poner en el mercado productos de calidad aceptable para una economía global que pueda manejarse en sus justos términos. Pero para avanzar más a las posibilidades de cada uno de los diferentes bioequivalentes en cuanto a resolver problemas terapéuticos, yo creo que estos procedimientos PBPK son muy atractivos. Y ahora, para terminar, una breve secuencia de diapositivas para referirme a algo que Sudamérica debería apuntar. Primero, a resolver el tema de la bioequivalencia, porque si no somos capaces de fabricar algo de igual calidad biofarmacéutica que otro producto que se comercializa desde hace mucho tiempo en el mundo por una tecnología probadamente
eficaz, no podemos ser capaces de innovar nada. Y por eso el paso que nosotros estuvimos dando en estos años que estuvimos al frente de nuestro centro fue hacer bioequivalencia, no solamente para tener productos bioequivalentes, sino hacer bioequivalencia para que nuestra industria farmacéutica pueda entrar en el terreno de la innovación de una manera más sólida, más contundente, más fuerte. Entonces, las alternativas farmacéuticas es un elemento muy interesante, porque alternativas farmacéuticas, para ser comercializadas de acuerdo a las pautas que rigen en los diferentes países, deben ser bioequivalentes a los productos de referencia. Pero déjenme hablar de posibles alternativas farmacéuticas que introduzcan nuevas herramientas que aporten beneficios a la salud de la población, más de los que ya están con los productos dispuestos en el mercado. Pero nada está regulado acerca de la bioinequivalencia, porque un producto que se quiera diferenciar de otro debería demostrar que es diferente. Y de alguna manera, para usar el mismo escenario estadístico de que si bioequivalentes era cuando el intervalo de confianza, 90%, lo que está marcado en azul, lo incluimos dentro del intervalo de bioequivalencia que está marcado en rojo, lo no igual, lo diferente, lo deberíamos sacar enteramente de la ventana de bioequivalencia, sacarlo hasta qué nivel sacarlo. Bueno, eso es un tema que hay que discutirlo, pero nadie lo maneja. Lo importante es concentrarnos en qué forma evaluar a lo diferente, hablando diferente tecnológicamente, y es la misma molécula. Mejoras terapéuticas pueden ser varias, pero todos reconocen en el mundo que un medicamento de liberación prolongada hace que las concentraciones de fármaco se alejen más de los límites de la ventana terapéutica. Esto tiene el beneficio de que los individuos que lo consumen van a estar menos expuestos a situaciones de ineficacia y menos expuestos a situaciones de toxicidad. Y no solamente eso, sino que más individuos se pueden sumar a la misma posología, porque fíjense ustedes que todavía queda margen para que aquellos que no entraban en el régimen posológico del medicamento de liberación inmediata, como les comentaba hoy, y tenían que pasar a otra posología, en este caso, con estos medicamentos de liberación prolongada, pueden participar del mismo plan posológico del resto de los individuos que sí estaban holgadamente incluidos en la ventana terapéutica. Pero lamentablemente, o no lamentablemente, porque esa fue la idea rectora que llevó a la industria farmacéutica internacional a desarrollar productos de liberación prolongada, se explotó el beneficio de la comodidad. Es decir, es mucho más cómodo una vez al día que 2 veces al día, que 3 veces al día o que 4 veces al día. Estoy de acuerdo que es más cómodo y va a permitir una mejor adherencia una vez al día que 6 veces al día, o que 4 veces al día, o que 3 veces al día. Pero que 2 veces al día, sí, un poco más cómodo, puede ser. Pero nosotros estábamos empeñados en desarrollar un producto de liberación prolongada para que se siga administrando 2 veces al día. Obviamente que ahí vamos a lograr aún mucho más beneficio en cuanto a riesgo de ineficacia y riesgo de toxicidad, y así fue que registramos en el país un producto de liberación prolongada de divalproato de sodio. Y este producto lo diseñamos de esta manera porque vimos que en el pasado el laboratorio de prestigio internacional como Abbott desarrolló Depakote, que es liberación prolongada de divalproato de sodio una vez al día, porque esa era la idea rectora, y se encontraron de que tenía pérdida de biodisponibilidad, pero que era tan cómodo que igual lo sacaron en el mercado, igual convencieron a las autoridades, pero con la salvedad de que cuando se pasara de un producto de liberación inmediata, que es el Depakote a secas, cuando se pasara al Depakote Extended Release, hay que aumentar un 25% la dosis. Un mamarracho de aquellos, no sé cómo se lo permitieron en Norteamérica, pero bueno, así fue resuelta la comercialización del Depakote Extended Release. ¿Y por qué perdía biodisponibilidad? Y seguramente, eso está dentro de nuestros cálculos, la liberación del principio activo ocurría en zonas donde la absorción del fármaco ya no es tan propicia. Y entonces se pierde parte de aquello que contenía, que se liberaba en un lugar inadecuado. Por eso, si hacemos una liberación prolongada, que no se prolongue demasiado en el tiempo, no estaríamos arribando a esas zonas de baja
absorbabilidad de la molécula activa. Hoy en día ese problema ya se corrigió, otras empresas están elaborando divalproato de sodio de evolución prolongada que no tienen, según cuentan en su registro, estos problemas de pérdida de biodisponibilidad. Pero ¿por qué se perdería la capacidad absortiva del ácido valproico, que en definitiva es la mitad activa de esta sal divalproato de sodio? Porque a pHs cada vez más cerca de la neutralidad se ionizan más intensamente y la biodisponibilidad se hace mucho menor. Entonces, para fármacos ionizables del tracto digestivo, particularmente ácidos carboxílicos, la clave está en que la liberación ocurra de todo el contenido en las zonas cuyo pH intestinal les sea favorable a tener una alta proporción de droga no ionizada para que pueda permearse sin dificultad. El furosemide de las drogas que me tocó estudiar en 1984 cuando inicié mi trabajo con el profesor Jean-Marc Ayache, lo traje de vuelta a colación en estas últimas etapas del desarrollo que estamos llevando, porque es el fármaco de ventana de absorción más estrecha de los ácidos carboxílicos. Entonces, el diseño que se ha intentado llevar adelante en los últimos años por otros, que no han tenido el éxito que deberían, principalmente por un problema de formulación y de tecnología, son aquellos medicamentos, formas farmacéuticas gastroretentivas. No digo más nada, estamos atrás de esto, es un desafío muy importante, pero en definitiva son viejas moléculas muy efectivas, reconocidas, que tienen problemas de biodisponibilidad. Entonces resolvamos el problema de biodisponibilidad con alternativas que hagan un buen rendimiento de los productos. Y entonces aquí, con este ejemplo y esta visión de hacia dónde podríamos caminar, les tengo que reiterar que inevitablemente estamos caminando hacia un mercado de ofertas bioequivalentes. Pero también, y nunca descuidar, porque las industrias multinacionales no nos descuidan nunca, porque es el métier de ellos, no fabricar cosas que otros fabrican, sino que fabricar cosas que ningún otro fabrica. Bueno, las industrias farmacéuticas locales de nuestros países sudamericanos deberían perfeccionar su manufactura, demostrando que lo han logrado a través de ofertas bioequivalentes para ponerse en campaña y realizar alguna vez medicamentos innovadores, al menos desde el punto de vista tecnológico, en el cual no insumen tanto costo como desarrollar una nueva molécula. La industria farmacéutica entonces nos tiene como aliado no solo para la bioequivalencia, sino también para la innovación tecnológica, nos tiene aliado a través de CEBIOVE, dirigido ahora por la profesora Marta Vázquez, a través de REDIF, esta red que está coordinando Manuel y todos los demás líderes de cada uno de los países que integran la red, y que en un futuro nos hará Sudamérica más regional, más unida y más fuerte para competir en un mercado muy competitivo. Bueno, les agradezco la atención.